Buenos días, familias, buenos días, comunidad. Seguramente ustedes me conocen. Soy la profesora de Historia Elizabeth Covino y en esta oportunidad quiero acercarles una reflexión, ya que hoy, 2 de abril, estamos conmemorando el Día del Veterano de Guerra y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Para ello, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, como sus espacios marítimos e insulares, pertenecen al territorio argentino. Son una extensión de la plataforma continental argentina. Así lo dice nuestra Constitución Nacional y ese es el primer argumento que debemos tener en cuenta para sostener y reivindicar la soberanía argentina sobre nuestras islas. En el día de hoy conmemoramos uno de los hechos más traumáticos y más trágicos de nuestra historia argentina reciente, como es la Guerra de Malvinas, que se inicia un 2 de abril de 1982 en el contexto de la dictadura militar que se había iniciado en 1976 y que estaba desde ese momento implantando el terrorismo de Estado en toda la República Argentina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la cuestión Malvinas? En primer lugar, nos referimos a todos los argumentos y a todas las razones que como argentinos y como argentinas y fundamentalmente como educadores y educadoras debiéramos conocer y tener presentes, porque son esas razones que legitiman nuestro pedido irrevocable e irrenunciable sobre la soberanía de nuestras Islas Malvinas. El primer argumento es el argumento geográfico, por el cual, como reiteré hace un momento, sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares adyacentes, son una extensión de la plataforma continental argentina. Como ustedes sabrán, compartimos hasta procesos de formación geológica. Con esto me refiero que compartimos las islas y las costas, por ejemplo, de la Patagonia Argentina, relieve, flora y fauna. Además, si vamos a cuestiones de kilometraje, podemos decir que entre la costa patagónica y las islas tenemos apenas 550 kilómetros y tenemos 14.000 kilómetros de las Islas Malvinas hasta la capital del Imperio Británico. Bien, otra de las razones que nosotros debiéramos conocer y tener siempre presente son los argumentos o las razones históricas. Desde los siglos de dominación española, las Islas Malvinas pertenecían a la corona española. Y en 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo que pone fin al pacto colonial con España, las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur pasaron a formar parte del territorio nacional. Así también lo declaran varias actas posteriores a la Declaración de la Independencia de 1816. Otros de los argumentos muy importantes a tener en cuenta son los argumentos y las razones diplomáticas y jurídicas. En primer lugar, porque nuestra Constitución Nacional así lo dice, que las Islas Malvinas son argentinas. Además, tenemos que tener presente que la República Argentina, el Estado argentino, nunca dejó de pedir, de luchar y de reclamar por sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Por supuesto que hubo periodos en que estos reclamos se hicieron mucho más significativos que en otros periodos, pero también tenemos que tener en cuenta que muchos organismos internacionales se han solidarizado con el Estado argentino e inclusive hemos recibido el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que apoya el reclamo sistemático del Estado argentino sobre las Islas Malvinas. Bien, otra cuestión que es muy importante entender es cuál es el valor
estratégico por el cual los ingleses no renuncian a las Islas Malvinas? Bueno, en primer lugar, debemos decir que estas islas tienen un valor, podemos decir, geopolítico y estratégico, y además son ricas en recursos naturales, fundamentalmente en krill, en plancton, en crustáceos, en moluscos, y básicamente tiene un banco pesquero muy importante. Nos tenemos que, paso seguido, adentrar, comprender ese contexto histórico de 1982 que de alguna manera posibilita el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas. Como ustedes saben, la dictadura militar o el conocido proceso de reorganización nacional había comenzado el 24 de marzo de 1976, cuando es depuesta la presidenta María Estela Martínez de Perón. Hacia 1982, el presidente de facto era Leopoldo Fortunato Galtieri. Ya en este contexto, las consecuencias negativas, el proceso de desindustrialización y de desnacionalización que había llevado adelante el proyecto económico de Martínez de Hoz, estaba calando hondo en la sociedad argentina. Las consecuencias negativas estaban muy latentes, tal es así que el 30 de marzo de 1982 la Confederación General del Trabajo, o más conocida como CGT, había convocado a una masiva movilización que pretendía llegar hasta la Plaza de Mayo bajo el lema Paz, Pan y Trabajo. Por supuesto que esta movilización fue duramente reprimida por el aparato terrorista de las Fuerzas Armadas. Hubo varios heridos y más de 1.500 detenciones ilegales. Días después de esto, los argentinos y las argentinas nos despertamos con la inesperada noticia que tropas argentinas habían desembarcado en las Islas Malvinas. Los ideólogos de este plan terrorista fue Leopoldo Fortunato Galtieri, el por entonces presidente, como dijimos, y Anaya, que era el por entonces jefe de la Armada. Según los planes de Galtieri y de Anaya, este desembarco pretendía ejercer cierta presión sobre el Reino Unido para que renunciaran a las Islas Malvinas. Por supuesto que el impacto en el Reino Unido fue absolutamente contrario. Días después del desembarco de nuestras tropas en las islas, desembarcaron los ingleses con la flota más importante que el Reino Unido había utilizado en la Segunda Guerra Mundial, la flota Task Force. ¿Cuál fue el impacto en la sociedad argentina de este desembarco, del inicio de la guerra? Por un lado, las Fuerzas Armadas recibieron el apoyo, podemos decir, incondicional de los medios de comunicación, que fueron funcionales, que fueron aquellos que le pusieron el tinte triunfalista a las noticias que no se correspondían con la realidad allá en las Islas Malvinas. Pero también debemos decir que buena parte de la sociedad repudió enérgicamente esta decisión con el conocido lema las Malvinas son de los trabajadores y no de los torturadores. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la Guerra de Malvinas es que este desembarco, esta guerra fue un suceso más, un acontecimiento más dentro del plan genocida y terrorista de la dictadura militar de 1982. La inferioridad numérica, la inferioridad tecnológica, los nulos planes de guerra dejaron el saldo terrible y lamentable de 649 soldados argentinos caídos en las Islas Malvinas. Sabemos
que hoy no estamos conmemorando solamente a esos héroes, a esos caídos, que con toda la valentía del mundo lucharon creyendo que una Argentina mejor podrían lograr, sino también estamos conmemorando a los veteranos de guerra que hoy siguen silenciosamente atravesando y transitando esa guerra que para ellos es y será por siempre infinita. Así que en el día de hoy nuestra gratitud, nuestro profundo reconocimiento como educadores, como educadoras, para no solamente las familias de los caídos, sino para todos los veteranos de guerra que, como digo, hoy siguen transitando las islas y la guerra. También quise compartirles estas reflexiones que por supuesto se pueden profundizar, que pretenden ser simplemente un disparador para que nosotros podamos profundizar en el conocimiento de los argumentos y de las razones que todo argentino y argentina, y con más razón si sos educador o educadora, debemos saber para seguir reivindicando la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Así que es mi deseo que en este proceso que transitamos de continuidad pedagógica, todos nuestros alumnos, nuestras alumnas, nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Tres Lomas puedan en el día de hoy tener un acercamiento con diferentes tipos de actividades, que podamos seguir ejerciendo la memoria de la historia del pasado reciente. Porque, como dice una frase, aquellos que no reconocen su pasado no pueden entender el presente y están lejos de proyectar un futuro mejor. Así que tengamos presente lo importante que es hacer memoria, lo importante que es informarnos, estudiar, capacitarnos cada vez más como educadores para poder explicarle a nuestros niños que las Malvinas fueron, son y serán por siempre argentinas. También debemos tener en cuenta que así lo exige nuestra Ley de Educación Nacional 26.206, que dice que la cuestión Malvinas tiene que ser parte de nuestras propuestas pedagógicas como docentes y que es un derecho de todos nuestros alumnos y alumnas conocer la cuestión Malvinas. Así que espero que este haya sido un pequeño aporte y que haya servido como disparador para que en el día de hoy la cuestión Malvinas sea un tema en Tres Lomas y en este proyecto de continuidad pedagógica. Muchas gracias.